Antes de pasar a la lectura bíblica, quiero comenzar con una pequeña ilustración que va a estar justamente trayendo un poco más de luz al pasaje que vamos a estar reflejando hoy. Y básicamente es algo muy personal. Como todos ustedes saben, yo tengo una hija que se llama Luana, le decimos Lulu, ella tiene 3 años. Y bueno, en la Semana de Reyes, en el mes de enero, básicamente yo le regalé a ella una pequeña casita de juguete que ella nos estaba pidiendo, ¿verdad? Y a veces juega en su habitación, juega en la sala. Pero lo positivo de esto es que le encantó, le gustó muchísimo. Juega con ese y a veces pide una casita un poco ya más grande, ¿verdad? Pero básicamente quiero que me acompañen en un escenario hipotético en donde imaginemos que yo le hago una promesa y le digo: Luana, cuando seas adulta yo te voy a regalar una casa de verdad. No de juguete, una casa de verdad para que puedas vivir allí, formar tu familia y ser feliz. En el nombre del Señor Jesús, que pueda algún día prometerle algo que le voy a cumplir, pero es un caso hipotético, hermanos, solo para aclarar. Y dentro de este caso hipotético, imagínense, hermanos, que pasan los años, Luana crece y llega el día en que le voy a cumplir su promesa. Me acerco a ella con las llaves en la mano, sin que ella sepa nada. Una casa real, una casa construida, lista ya para habitarla. Y Luana me mira las llaves. ¿Y qué es eso, papá? Y esta es una promesa que yo te hice cuando tú eras muy pequeña. En donde te acuerdas de esa casa de juguete que todavía lo tendrás guardado en el depósito. En aquel entonces te hice una promesa de que cuando seas más grande, seas adulta, yo te ayudaría y te regalaría una casa de verdad, donde tú puedas habitar y formar una familia. Y ella me queda mirando y me dice: pero papá, yo amo mi habitación. Es más, ese regalo que tú me diste aún está en mi habitación y lo tengo como un lindo recuerdo. Yo quiero seguir viviendo ahí, jugar con mis muñecas y jugar con la casita. Y yo les hago una pregunta esta mañana y quiero que guarden realmente en sus corazones esta pregunta, porque mientras vamos a estar estudiando el texto de esta mañana, yo les pregunto: ¿por qué ella rechazaría esa promesa que yo le estuviera dando? ¿No le sonaría algo ilógico? Algo que es algo no solamente para asombrarse, sino como para decir: algo pasa, algo anda mal con mi hija. ¿Por qué alguien rechazaría el cumplimiento de una promesa tan grande para solo quedarse con un pequeño reflejo? Seguido a esto, de esta ilustración del rechazo, invito a que abran sus Biblias en el libro de Hechos y vamos a hacer una lectura a partir del versículo 17. Y mientras buscan en la Biblia el pasaje en Hechos 7 a partir del versículo 17, el sermón de hoy lo he titulado El patrón del rechazo, como no de patrón de jefe, sino que un patrón de similitudes, patrón del rechazo y la gloria de Dios. Y dice así en Hechos 17: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usado de astucias con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiese a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En el mismo tiempo nació Moisés, que fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, de su papá paterno, entre paréntesis. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años,
le vino al corazón de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponían en paz, diciendo: varones, hermanos míos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como un extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Amén. Amén. Pasando al primer punto, podemos ver aquí la insuficiencia del mediador humano y el rechazo del corazón natural. Y esto básicamente va a estar dividido en 4 subpuntos que no he mencionado ahí en la pantalla. Pero básicamente la primera parte, del 17 al 19, básicamente Esteban comienza, porque es Esteban, para poner un poco en contexto. Nosotros estamos estudiando el libro de Hechos, en donde llegamos a un momento en la historia de Hechos, donde uno, básicamente, de los seguidores de Jesús, líder de la iglesia, llamado Esteban, es llamado a defender su fe frente a falsas acusaciones que él estaba atravesando, en donde él tenía que exponer fielmente defensa de su fe. ¿Ante quiénes? Ante fariseos, líderes religiosos y políticos de aquel entonces, básicamente, que habían sido tendidos en una trampa. Y habíamos justamente comenzado el domingo pasado con la primera parte de su defensa, que fue expuesto por el pastor Roberto, y continuamos. Y esta fracción de la Biblia que acabamos de leer es la segunda parte de su defensa ante aquellos líderes religiosos. Entonces, Esteban no comienza básicamente hablando de sentimientos, sino que habla directamente de una promesa, queridos hermanos, de esa fidelidad que en el versículo 17 comienza diciendo: cuando se acercaba el tiempo de la promesa. Y vemos qué cosa principalmente acá, queridos hermanos: la soberanía de Dios. Porque básicamente en medio de la historia, mientras Egipto oprimía y el faraón dictaba decretos de muerte contra los niños, el decreto de Dios y la promesa que le había hecho básicamente a Abraham, de que su generación sería como las estrellas del cielo y la arena del mar, seguía marchando de forma imparable, aunque el rey de Egipto tenía planeado totalmente lo contrario. En la Biblia entendemos que los designios de Dios, es decir, su voluntad perfecta, Él utiliza incluso la maldad del hombre, como la del egipcio, como la del rey de Egipto, para poder cumplir sus propósitos. El faraón, que cree que está destruyendo a Israel, pero lo único que él está haciendo es está preparando el escenario para que la gloria de Dios brille con más fuerza. La opresión, queridos hermanos, no es señal de que Dios se ha olvidado del pacto. Es señal que el tiempo de redención cada vez más se acerca, porque Él está presente siempre. Por lo tanto, Moisés tuvo que pasar, por decirlo así, por una etapa en su vida, donde él creía básicamente que él se estaba preparando por sus propios medios para algo. Por eso puse esta pequeña fracción, la sabiduría de Egipto, del 20 al 22 en los versículos. Moisés nace y es preservado milagrosamente. Pero antes de hablar de su educación, el texto nos da una frase que no podemos pasar por alto, queridos hermanos. Y en el versículo 20, ¿qué dice? Que Moisés fue agradable ¿a quién? A Dios. No dice que fue agradable a su mamá que lo adoptó,
ni a su madre materna, ni que fue agradable al faraón, sino dice que fue agradable a Dios. Desde antes que Moisés pudiera hacer absolutamente nada, antes de toda sabiduría egipcia, antes de cualquier logro humano que él pudiera tener, Dios ya había puesto sus ojos en él con un favor soberano. Y esto básicamente no es algo que él haya podido hacer, sino que básicamente es una elección de parte de Dios como instrumento de gracia. Y sin embargo, también el texto nos dice que él fue instruido en toda sabiduría de los egipcios. Y no solamente eso, ¿qué más dice? Era poderoso en palabras y en obras. Hermanos, Moisés tenía el mejor currículum que el mundo podía ofrecer en aquel entonces. Tenía la educación de una potencia mundial, era elocuente con sus palabras, tenía entrenamiento militar, más adelante ya sabemos cómo, por qué, ¿verdad? Y posición social. Si alguien estaba calificadamente humano para liderar una liberación o una revolución para el pueblo, ¿quién era? ¿Era Moisés o no? Y ahí podemos ver que hay una advertencia inclusive para nosotros como iglesia. La capacitación es muy buena y es necesaria, pero es incapaz de producir un milagro espiritual. Si una persona no creyente decide estudiar la Biblia por sus propios méritos, pero sin la intención de rendir su corazón ante el Dios Trino, ¿de qué le sirve tal conocimiento? Por lo tanto, la sabiduría de egipcio que pueda proveer, sí, puede construir pirámides, pero no puede regenerar un corazón. No puede liberar a un pueblo de la esclavitud del pecado. Moisés tenía el conocimiento, pero había tenido ese encuentro, ese quebrantamiento que solo produce la presencia del Dios vivo. Y nos damos cuenta que no. Porque ahí pasamos a la tercera parte del primer punto. El intento carnal de redención que tuvo Moisés en el versículo 23 al 26. Ya que a los 40 años Moisés decide visitar a sus hermanos. Y él ve la injusticia y actúa. Pero noten cómo actúa. ¿Qué hace él? Utiliza la violencia. Y mata al egipcio. Trata de imponer la paz entre sus hermanos al día siguiente. Y Esteban nos revela algo que en Éxodo no detalla. Dice, él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les daría libertad por mano suya. Moisés intentó ser el mediador bajo sus propios términos. Trató de forzar ese cumplimiento de esa promesa de Dios mediante la fuerza humana. Y este básicamente es el gran error, hermanos, del legalismo, del humanismo religioso de aquel entonces y también de nuestra época. Creer que podemos ayudar a Dios con nuestros métodos carnales. Moisés intentó ser un libertador antes que ser un siervo. Intentó redimir con la espada lo que Dios redimiría con un brazo extendido. Y finalmente, con el sacrificio de un cordero, su propio hijo. Por lo tanto, nos damos cuenta que el hombre siempre falla cuando intenta salvarse a sí mismo o justificarse a sí mismo o salvar a otros por medio de sus propios términos. Porque humanamente es imposible. Y finalmente eso termina en un rechazo. Y por otro lado vemos una gran realidad, una pregunta que hoy en día resuena muy fuerte, no solamente en aquel tiempo, sino en nuestra actualidad. La pregunta que condena al hombre. Cuando Moisés intenta reconciliar a estos dos hebreos, sus paisanos, por decirlo así, recibe una respuesta que define esa condición humana. ¿Quién te ha puesto a ti por gobernante y juez sobre nosotros? Epa, eso habrá sido como... Y esta pregunta es el eco de una rebelión inclusive que viene desde el Edén, queridos hermanos. Porque el hombre natural no quiere a nadie sobre él. Israel no rechazó solamente a Moisés por falta de credenciales. Lo rechazó porque el corazón caído odia a una autoridad. Y más si se trata de la autoridad de Dios que es delegada hacia sus siervos. ¿Y qué hace Esteban con este relato, queridos hermanos? Él está trazando una línea directa hacia Cristo. Siglos después, ya que líderes religiosos le preguntan a Jesús, ¿y con qué autoridad tú haces todas estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? En Mateo 21. El rechazo que Moisés sufrió en Egipto
Es el mismo rechazo que Jesús sufrió en Jerusalén. El hombre prefiere esclavitud conocida antes que estar en libertad y bajo el señorío de nuestro Dios. Y trayéndolo, queridos hermanos, a nuestro contexto. La pregunta básicamente que el paisano de Moisés le hizo resuena muy fuerte hoy en día, aquí con nosotros, en nuestras congregaciones. ¿Quién te puso a ti por gobernante? ¿Quién te puso a ti por juez sobre nosotros? ¿Cuántos creyentes, hermanos en Cristo, asistimos a la iglesia? Escuchamos la predicación de la palabra de Dios, escuchamos la voz de nuestros pastores y en nuestros corazones respondemos de la misma manera, ignorando indicaciones de nuestros pastores que dicen: hermanos, vamos a orar. Hermanos, prepárense, vamos a irnos al lugar de ancianos. Hermanos, vayamos a la plaza a predicar. Hermanos, traigan a uno nuevo. Hermanos, entreguen folletos. Hermanos, lean la Biblia. El problema, queridos hermanos, es que el corazón del hombre caído, nuestro corazón, resiste a toda autoridad que no sea la propia. ¿Cómo nosotros deberíamos de responder, queridos hermanos? ¿Cómo nos presenta la Biblia a nuestros líderes y a nuestros pastores? Esta respuesta no es una opinión personal, queridos. Lo dice en la Biblia, en Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Cómo? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan. Ellos velan por vuestras almas. Gracias, queridos pastores. Pastor Charlie, Pastor Roberto y todos los pastores que estarán escuchando, gracias por la labor que están cumpliendo para con nosotros. Porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta. Lo dice su palabra. La Biblia no presenta al pastor como un coordinador de actividades, ni como un líder que se puede ignorar según la conveniencia. Ah, no, pero pastor, o sea que yo ya tenía un compromiso. La próxima. Dios lo presenta como un siervo que va a rendir cuentas básicamente delante de él por cada alma que le fue encomendada, y es una responsabilidad muy pero muy grande. Por lo tanto, hermanos, rechazar a un siervo de Dios, a un siervo que Dios ha puesto sobre nuestras cabezas, básicamente es un conflicto contra Dios mismo. No es meramente, queridos hermanos, una falta de compromiso, no. Es mucho más que falta de compromiso. Estamos desafiando a Dios de forma directa. Es como si el pueblo de Israel directamente le dijeran a Moisés: no, no te creemos, no quiero, no voy a hacer eso. Y de hecho, eso fue lo que pasó más adelante, después de la liberación de Egipto. Cada vez que un siervo de Dios hace una solicitud, cada vez que convoca a una obra, cada vez que llama a la obediencia, no está hablando de su propia autoridad. Está hablando con la autoridad de aquel que lo puso allí en ese rol. La misma pregunta que condenó a Israel: ¿quién te ha puesto a ti sobre nosotros?, es la misma pregunta que cada creyente debe hacerse hoy mismo, pero en otro sentido. ¿Estoy respondiendo a mi pastor como si respondiera a Dios mismo? Que el Señor nos ayude realmente a masticar y a digerir esta parte de su porción. Que no crean que a mí me dio fuerte, ¿eh? Por lo tanto, en conclusión de este primer punto, Moisés termina huyendo al desierto. A los ojos del mundo, él es un fracasado. Sus títulos egipcios resultaron inútiles. Su fuerza no liberó a nadie. Y su propósito básicamente terminó siendo despreciado por el pueblo. Pero noten la ironía soberana, queridos hermanos. Que el hombre que fue agradable a Dios desde antes de su nacimiento, el hombre en quien reposaba el favor de Dios, ese favor divino, antes de que él hiciese toda esa obra, ahora este hombre termina ¿cómo? Huyendo. Huye al desierto con manos vacías. ¿Por qué Dios ordenó soberanamente
que todo fuese provisto de esta manera? Pensemos un momento, ¿por qué Dios hizo todo esto? ¿No era perfecto que Moisés fuese de esa manera entrenado, inteligente, capaz, con mucho vigor? ¿Por qué Dios lo hizo así? Bueno, primeramente Dios no estaba descartando a Moisés. Todo lo que Egipto le había dado iba a ser despojado. Y aquí está la clave, básicamente, hermanos, que nosotros no podemos perder. Si Moisés ya fue insuficiente, por decirlo así, y fue lastimosamente incompetente a sus 40 años, con toda la formación y el vigor que tuvo de una potencia mundial en aquel entonces, con su posición, con elocuencia, con vigor, con fuerza, a sus 80 años, ¿cuánto más insuficiente él podría llegar a ser? Estamos hablando de una persona de 80 años, queridos hermanos, olvidado. El pueblo, básicamente, ya no iba a poder atribuirle la gloria a un anciano, pastor de ovejas, que se llevaba básicamente 4 décadas en un anonimato en el desierto. Qué fuerte, ¿verdad? Pero eso es lo que precisamente buscaba Dios. Y Pablo, el apóstol Pablo, lo entendió perfectamente cuando escribió, dijo: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo débil y lo vil del mundo, menospreciado, escogió Dios. En 1 Corintios 1, 27 al 28. Moisés, a sus 80 años, lastimosamente ya era eso. Lo necio, lo vil y lo menospreciado por sus hermanos. Y no tenemos que especular sobre esto, queridos hermanos, porque en la lectura que nos dio Cielo al empezar el culto, básicamente Moisés lo confirma con sus propias palabras. ¡Ay, Señor!, dice, cuando estaba siendo comisionado en medio de la zarza ardiente. ¡Ay, Señor!, nunca he sido hombre de fácil palabras. ¿Cómo? Hace 40 años era un hombre elocuente, vigoroso, fortachón. El Señor lo llevó al desierto, lo exprimió como una naranja. Llegó a los 80 años y ya termina diciendo: nunca he sido hombre de fácil palabras ni antes, ni desde que tú hablaste a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Qué Moisés estamos hablando acá? Bueno, es el mismo hombre que en Hechos 7:22 se describía como el poderoso en palabras, obras, el elocuente, el capaz. Ahora confiesa ante Dios: soy torpe, soy tardo e insuficiente. 40 años en el desierto lo habían convertido básicamente en eso. Pero noten lo extraordinario, queridos hermanos, que Dios no le responde diciendo: ¿sabes qué? Tienes razón, voy a buscar a otra persona más. Dios le responde en Éxodo 4:11, y escuche con atención: ¿quién dio la boca al hombre? ¿No soy yo Jehová? Y es más, después en sus casas pueden leer Éxodo 4 y dice la palabra: ¿no soy yo aquel quien hizo nacer al sordo, al mudo sin poder hablar? Al que tartamudea, que hable de esa manera. Duras declaraciones. Pero ¿quién le dirá algo a nuestro Señor? ¿Quién es el creador de todas las cosas? ¿Quién tiene el propósito conforme a su soberana voluntad? Y él dice: no soy yo Jehová. Ahora pues, levántate y ve. Por lo tanto, Dios no necesita tu elocuencia. No necesita tu disponibilidad. Es más, veamos un poco más, haciendo lupa en Hechos, quienes estaban defendiendo ante políticos religiosos con altos estándares de estudio en aquel entonces. Pescadores, gente que no tuvo básicamente la posibilidad de estar en una escuela y ser el mejor en sus calificaciones. Dios utilizaba a sus siervos y por medio de la llenura de su Espíritu Santo les daba palabra para que defendiesen. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes no se preocupen, vayan, yo pondré la palabra en su boca. No necesita Dios tu elocuencia, necesita tu disponibilidad, querido hermano. No necesita tu suficiencia, necesita tu obediencia. Y es precisamente el hombre, Moisés, reconoce básicamente su incapacidad. ¿Y qué hace Jehová? Usa eso para glorificar y magnificar su propio nombre. La sabiduría tuvo que volverse necedad. La fuerza tuvo que volverse debilidad. Para que cuando Israel fuese liberado, solo hubiera una explicación posible. Dios lo hizo posible. Que diga el débil: fuerte soy.
No por lo que Él es, sino por lo que Dios ha hecho por medio de Él. ¿Por qué? Porque toda la gloria es para nuestro Señor. Y realmente, hermanos, eso nos tiene que hacer deslumbrar en exaltación. Porque eso quiere decir que por más de que sea indigno, por más de que yo sea un tonto o un eficiente, el Señor, yo me acerco a Él con un corazón predispuesto. Y Él puede hacer grandes cosas por medio de nosotros. ¿Estás tú disponible para ser utilizado por el Señor? Pasando al siguiente punto. La presencia de Dios es lo que produce santidad. A partir básicamente de Hechos 7, del versículo 30 en adelante, podemos encontrar que hay una tensión ahí básicamente cuando Él llega a esos 40 años. Y dice, pasado 40 años. Hermanos, estas 3 palabras contienen un peso enorme básicamente. Él estando lejos de sus hermanos, de su familia. Moisés ya había enterrado el pasado de la gloria que él tuvo cuando estuvo en Egipto. Había enterrado esa promesa que él tenía en su corazón de ser el libertador. Y ese desierto, como dice la palabra de Dios, de Madián, no era un lugar de retiro espiritual, era un lugar de olvido. Probablemente Moisés, posiblemente ya no estaba más capaz ni orando. No estaba esperando a que Dios volviese a aparecer a su pueblo y mucho menos a él. ¿Él qué estaba haciendo? Estaba pastoreando ovejas. Estaba haciendo algo rutinario, algo ordinario, algo invisible, donde no hay bullicio, donde no hay ruido. Y es precisamente allí, en lo invisible, en lo ordinario, donde Dios irrumpe. Y hay algo que necesitamos entender. Dios no estuvo ausente durante esos 40 años. Él estaba allí en el silencio. Cuando sea el tiempo. Y llegó ese tiempo. El mismo Dios que ordenó soberanamente todo ese escenario para el despliegue de su gloria por medio de Moisés, estuvo cada día con él en el desierto, con un propósito eterno, en el silencio. Pero Dios nunca le abandonó. Y dice básicamente, se le apareció en el desierto del monte Sinaí un ángel del Señor, en llamas de fuego, en una zarza, como pueden ver en sus Biblias, donde Dios entra básicamente en acción. Deteniéndonos un poco ahí, Dios no apareció en el palacio del faraón, no apareció en el templo de los egipcios con sus columnas de mármol o dioses de oro, no esperó que Moisés regresara a alguna ciudad donde había un culto establecido o un espacio religiosamente conocido, no. Dios apareció en una zarza. ¿En dónde? En medio del desierto de Madián. En un lugar más común e insignificante que uno pueda imaginar. En medio de un calor abrasador. Y noten quién aparece. Dice, un ángel del Señor. Un ángel del Señor. Hermanos, y en la teología bíblica, el ángel de Jehová no es un ángel creado como los demás. A lo largo del Antiguo Testamento, el ángel de Jehová recibe adoración, perdona pecados, se identifica como Dios mismo y habla en primera persona como Dios. La teología reformada ha reconocido consistentemente que la aparición de este ángel es el Hijo preencarnado. Era el Cristo antes de Belén. Y Juan lo confirma en su evangelio cuando dice que Isaías vio la gloria de Cristo en el ángel de Jehová. Lo que Moisés vio en esa zarza no era un mensajero creado, un ángel común como los demás. Era el Cristo eterno, de pie en el desierto, presentándose a su siervo. ¿No les suena eso algo que pasó o que va a pasar más adelante con Esteban? El Cristo glorioso de pie, recibiendo a su siervo. ¡Qué grandioso! Y noten el detalle que dice luego el texto: la zarza ardía, pero no se consumía. Esto no era simplemente un fenómeno llamativo, aunque sí lo fue para él, porque se acercó básicamente rápidamente para mirar. Pero era una declaración teológica. La gloria de Dios, esa presencia de Dios, no termina destruyendo lo que toca. Lo transforma. ¿No les suena esto de lo que habíamos visto en domingos anteriores en Hechos 2? Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en Pentecostés. Y el texto dice que aparecieron lenguas repartidas como fuego, que se posaron básicamente sobre cada uno de ellos. Alguno fue consumido,
No, ninguno fue destruido. ¿Qué pasó? Fueron comisionados. ¿Qué pasó con Moisés luego de ese encuentro con Dios en la zarza que no se consumía con la llama? Fue comisionado. El fuego de Dios en la zarza y ese fuego de Dios en Pentecostés son ese fuego que no destruye básicamente al que toca, sino que lo envía, lo transforma, lo capacita y lo envía a la obra. Ese fuego de Cristo no vino a consumir a Moisés, sino que vino a comisionarlo. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios había llegado. No vino Él a recordarle su fracaso, ni ese homicidio que había cometido, sino que vino a revelarse a Él como el Dios que nunca había dejado de estar presente. Ni siquiera en los 40 años de silencio que Él estuvo en ese tiempo. Y cuando Moisés se acerca, Cristo le dice algo que sacude todos los paradigmas religiosos. ¿Qué dice en el versículo 33? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Este es el corazón del argumento de Esteban, queridos hermanos, y necesitamos verlo con una claridad. Sus acusadores, los acusadores de Esteban, básicamente lo estaban juzgando por blasfemar contra el templo, el lugar santo por excelencia para con Israel. Pero Esteban, al decirle estas palabras, le está recordando algo que su propia historia debería haberle enseñado ya básicamente, antes de que existiera inclusive el templo. Antes de que existiera un arca, o un altar, o un sumo sacerdote, Cristo, nuestro Dios, ya estaba santificando lugares con el hecho de su presencia. Un conocido autor, Albert Barnes, en 1834 dice con una simplicidad devastadora sobre Éxodo 3:5: el lugar se volvió santo por la presencia de Dios, no por su geografía, no por su historia, no por su arquitectura, sino por la presencia de Dios. Esto significa que el lugar donde Cristo se manifieste, ese lugar es tierra santa. Y también significa lo contrario, queridos hermanos. Cualquier lugar donde Dios retira su presencia, aunque sea el templo más glorioso como el de Jerusalén, deja de ser santo. Y esto básicamente no es un episodio aislado. Es un patrón soberano y consistente en toda la historia redentora. ¿Por qué? Porque la zarza ardió en Madián. ¿Con templo? ¿Había un templo en el desierto? No. El monte Sinaí humeó y tembló. ¿Había un templo a los pies del monte Sinaí? Tampoco. ¿Cristo se encarnó en la ciudad de Belén, en el templo de Belén fue? No, fue en un pesebre. El patrón de toda la historia de Israel grita que Dios nunca estuvo confinado en un edificio. Esteban les estaba diciendo algo devastador a esos acusadores que estaban ahí. Han confundido básicamente el recipiente con el contenido. Han adorado el templo en lugar de adorar al que habita en el templo. Y cuando ese Dios se presentó en carne, el verdadero templo, la verdadera gloria de Dios, como dice en Juan 2:19, lo rechazaron, lo juzgaron y lo crucificaron. Exactamente como sus padres habían hecho no solamente con Moisés, sino que también hicieron con todos los demás profetas. Y como dice John Hill, que es un autor monumental de un libro que tardó muchos años en desarrollarse, sobre este texto que dice quita el calzado, señala que el hecho de haberse quitado era una señal de humildad, el hecho que él lo haya hecho, señal de obediencia, señal de reverencia, porque el lugar donde él estaba era tierra santa, a causa de esa presencia divina. Y esto no es un ritual vacío, queridos hermanos. ¿A qué quiero decir? Que esa humildad es donde yo reconozco que yo no merezco estar aquí. Obediencia, porque estoy dispuesto a hacer lo que Dios diga. Y reverencia, sé ante quién estoy parado. ¿Cómo entonces nosotros tenemos que acercarnos a Dios, queridos hermanos? Cuando decimos de quitarse el calzado, yo no estoy diciendo básicamente
de que uno tenga que quitarse el calzado cada vez que uno va a orar delante de nuestro Dios. Significa algo mucho más profundo, que como hijos de Dios, nosotros básicamente entramos con una postura de reverencia ante su presencia, una postura de sumisión ante nuestro Creador. Y algo más fuerte, como dice en 1 Corintios 6:19, nosotros llevamos su presencia con nosotros. Y muchas veces nosotros no dimensionamos esto, queridos hermanos. Vuestro cuerpo dice que es templo del Espíritu Santo. Por esa razón, el lugar donde tú le invoques a Dios es tierra santa. No es tanto el lugar donde estás parado, sino con esa postura interior con la que te presentas ante Él. Por dar un ejemplo, hoy estamos invocando el nombre de nuestro Señor, de nuestro Santísimo Señor Dios. Estamos siendo conscientes de que este lugar es tierra santa, tal como lo fue con Moisés, tal como lo fue en el día de Pentecostés. ¿Con qué postura nos presentamos delante de Él cada vez que nos acercamos a Él? Finalmente, pasando ya a un punto final, la voz que recuerda y comisiona. Vamos a analizar un poco acerca de los versículos 32 al 34. Dice en el texto: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cristo no se presenta como una novedad. Él no dice, yo soy un nuevo Dios o llegó un nuevo tiempo. No, se presenta como el Dios del pacto, el Dios de la historia, el Dios que hizo una promesa y que 40 años en el desierto no fueron finalmente los que silenció eso. Es una continuidad del pacto. La misma promesa que Esteban mencionó en el versículo 17 sigue viva, sigue activa y sigue marchando de forma imparable. Y luego viene la comisión para Moisés. He visto la aflicción de su pueblo. He oído su gemido y he descendido para librarlo. Noten esos tres verbos. ¿Qué dice? He visto, he oído y he descendido. Este es el Cristo que no solamente observa desde la distancia. Es el Cristo que se involucra, que desciende, que actúa. Y este patrón, queridos hermanos, es el que nosotros vemos cumplido de forma definitiva cuando la Biblia dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es el mismo Cristo que descendió en fuego sobre una zarza en el desierto de Madián. El mismo Cristo que descendió en carne en la ciudad de Belén para hacer lo que ningún Moisés podía hacer. No solo liberar a un pueblo de Egipto, sino que liberar a todo su pueblo, a toda la humanidad, de la esclavitud del pecado y de la muerte, a su pueblo. El instrumento está listo. No porque Moisés haya perfeccionado sus habilidades en el desierto, eso ya lo habíamos visto, sino porque Dios preparó el corazón de Moisés en ese lugar para mostrar su gloria por medio de él y para él. Y ahora Cristo, ahora está bien añejado, ahora puedo usarlo. Llegó el tiempo. Hermanos, Esteban está diciéndole algo devastador a sus acusadores. Cristo no necesita de un edificio. Apareció en Mesopotamia con Abraham. Apareció en el desierto de Madián con Moisés. Apareció en una zarza, en un lugar que nadie habría marcado en un mapa religioso. Y ahora aparece de forma definitiva y gloriosa, no en un templo, sino en un cuerpo humano, en una cruz siendo crucificado y en una tumba vacía. ¡Qué glorioso, queridos hermanos! Descendió de forma física por amor a nosotros. Por lo tanto, esa tierra santa, no hablamos de construir un lugar santo, hablamos de habitar ese lugar, queridos hermanos. Habitar con Cristo, relacionarnos con Él, conocerle más. Como conclusión final, queridos hermanos, volvamos a la ilustración del caso de mi hija Luana. Cuando yo le regalé esa casita de juguetes en esa semana de Reyes, ella no necesitaba entender nada más. Tiene 3 años. El juguete era suficiente para lo que representaba ese momento, esa alegría. Pero en nuestro escenario hipotético, en caso de que yo pudiese cumplir con ella tal promesa, ya siendo adulta, con las llaves en manos, en el caso de que ella siguiese prefiriendo quedarse en su habitación jugando con sus juguetes, eso ya no sería inocencia. Eso ya sería una tragedia. Hermanos,
Lo que Esteban está describiendo en Hechos capítulo 7 no es un escenario hipotético como el que les relaté. Es una historia real. Es el registro de un rechazo monumental más grande en la humanidad que jamás se haya cometido. Y no ocurrió solamente una vez en la historia. Rechazaron a Moisés y a los profetas. Rechazaron al Mesías, rechazaron a Cristo. Y la pregunta, ¿lo rechazarías tú? ¿Lo rechazarías tú en esta mañana? Antes de señalar a Israel y condenar a los fariseos, hagámonos esta pregunta. ¿Estaríamos nosotros repitiendo ese mismo pecado? ¿Estaríamos nosotros rechazando esa gracia y operando con incredulidad en nuestro corazón? No, yo no creo que Dios sea capaz de perdonar mis pecados, yo soy muy pecador. No hay caso. Oh, no, sí, yo he aceptado la gracia. Bueno, hermano, ven, vamos a trabajar, vayamos a servir al Señor. Ah, no, estoy muy ocupado, perdón, lo siento, no puedo. ¿Quién te puso a ti sobre nosotros? Pero aquí está la gloria del Evangelio, queridos hermanos. Cristo no respondió rechazo con rechazo. Él respondió con una cruz. Cargó sobre sí mismo la incredulidad y el rechazo de Israel, esa rebelión de los fariseos, y no solamente de ellos, sino que también la nuestra. Y Esteban, de pie, defendiendo su postura, con valentía, les decía lo que ellos no querían escuchar. Ustedes rechazaron a Dios, sus promesas, rechazaron la gloria de su Cristo. ¿Rechazarías tú al Mesías? Porque Cristo, queridos hermanos, nuestro Señor Jesús es el cumplimiento de toda promesa. Es el verdadero templo, la gloria de Dios encarnada. Y Él ha salido a tu encuentro en esta mañana. ¿Cómo? Sí, este lugar es tierra santa. Él se está acercando en esta mañana a ti para que tú vengas a su encuentro. Solo quita el calzado de tus pies. Ríndete. Pon tu corazón sumido ante su gracia irresistible. Y dile a Él, soy inmerecedor, soy indigno de estar delante de ti. Si en esta mañana te has encontrado un punto en tu vida en que estás sin Cristo, este es el mejor momento para acudir delante de Él y que Él sea quien borre todos tus pecados, todas tus rebeliones. No rechacemos al Cristo que perdona nuestros pecados, que nos regala la vida eterna. No prefiramos quedarnos con nuestro juego de religiosidad, como la ilustración que le mostré. Aceptemos ese regalo de vida eterna. Oremos al Señor. Gracias, Padre Celestial, por esta mañana gloriosa en donde tú, Señor, has hablado por medio de un inútil que soy yo, Padre Celestial. Pero gracias, Señor Dios, por tu palabra, Señor, que viene poderosa y eficazmente, Señor, trayendo la luz de tu Evangelio, Señor, hacia nosotros. Y te pedimos, Padre Celestial, que tú obres en nuestros corazones, Señor. Padre, reconocemos que somos duros de servir, Señor. Reconocemos que somos pecadores, Señor. Pero también reconocemos, Señor, que tu sacrificio fue perfecto, Señor. Suficiente. Y que solo por medio de ti encontramos el perdón. Padre, aumenta nuestra fe, Señor. Pon en nuestro corazón, Señor, la verdad que nos hará libres, Señor. Quita de nuestros ojos la venda que no podemos, que nos impide ver con claridad, Señor. Y que podamos contemplar al mismo Cristo, Señor, que futuramente Esteban vio de pie, Señor. Como lo analizaremos más adelante, Padre. Pero en este momento te pedimos, Señor, quita, Señor, de nuestros ojos la venda para que podamos verte, Señor. Que podamos servirte de todo corazón. Que podamos entregarnos a ti, Señor. Que podamos ser siervos predispuestos, obedientes y útiles para ti, Señor, para el ministerio, Señor. Oramos con fe, Señor, sabiendo que tú eres poderoso para perdonarnos nuestros pecados, librarnos de nuestra maldad, librarnos de la esclavitud del pecado, Señor. Porque todo esto, Señor, nosotros lo pedimos y lo rogamos y sé que tú nos escuchas, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor Dios. Amén. Que Dios te bendiga, hermano.